Ambientalista y al mismo tiempo docente investigador de la Universidad Mayor de San Andrés. Bienvenido, Enrique. Quiero empezar preguntándote por qué hemos llegado a estos extremos, sabiendo estas presiones sobre el medio ambiente, un montón de publicidad, un montón de información científica. ¿Por qué hemos llegado a estos extremos de un desabastecimiento espantoso del agua y de darnos cuenta que no hay previsión en las autoridades políticas que están a cargo justamente de las políticas del agua? Bueno, primero que nada, gracias Franco por esta cordial invitación. Y bueno, el tema es complejo de abordar, pero justamente tiene mucho que ver con el nombre del programa, con la mala educación, justamente con eso. Fíjate vos que efectivamente, en primer lugar, esto ha sido previsto, o sea, no previsto, sino pronosticado desde hace varios años, inclusive desde nuestra querida Universidad Mayor de San Andrés, lo hemos venido pronosticando desde fines del año pasado. Entonces, no es que no se supiera, se lo sabe. Pero acá es donde entra en juego la ecuación educativa. ¿De qué manera entra en juego? Mientras yo pueda abrir la pila y que salga agua, no importa lo que yo escuche. Entonces, por ahí también pasa, es la mala educación, ¿no es cierto? Es decir, da una falsa sensación. Abrir la pila y que salga agua permanentemente da la falsa sensación de que es un recurso ilimitado. Y si bien hay documentales y justamente nuestro canal universitario se especializa en pasar este tipo de documentales, sin embargo, falta el apoyo del nivel preescolar, primario, secundario, por detrás de esta situación. Es decir, es como que no asociamos lo que dice la televisión, la documental, con los hechos reales. Las documentales, los noticieros dicen, por ejemplo, va a haber un cambio climático, hay que prepararse para esto, hay que educarse para esto, hay que racionalizar los recursos, pero sin embargo, si yo llego a mi casa, abro la pila y sale agua, me da como que hay una sensación de lo opuesto. Entonces, yo creo que por ahí va pasando la cosa, nos hemos confiado mucho. Y de hecho, fíjate Franco, a principio de año, aquí en el Prado, festejando los jóvenes el carnaval, estaban comprando, después que agotaron el agua de la fuente, se pusieron a comprar agua potable en bolsitas, en botella, para seguir chayando, lo cual es algo que desde el punto de vista de los derechos humanos es criminal. ¿Por qué es criminal? Porque el agua que desperdicio hoy es el agua que voy a necesitar mañana. Entonces ahí es donde estamos viendo el problema educativo, que no es para tomárselo a la ligera. El otro problema educativo, Franco, pasa por el desconocimiento de nuestra Constitución y las leyes. Por un lado, nuestra Constitución, en el artículo 108, dice que es deber de todos los bolivianos y bolivianas conocer la Constitución y las leyes. ¿Por qué es deber? Porque justamente hay muchas injusticias que pasan porque el ciudadano no puede ejercer los derechos que no sabe que tiene. Y ese mismo artículo, el 108, también nos habla de que es obligación de todos los ciudadanos bolivianos y bolivianas a proteger el medio ambiente. Por eso también yo no soy partidario de lo que hemos estado viendo, Franco, en estos últimos días, de echarle la culpa a quien sea. Echarle la culpa al cambio climático, que eso es una paradoja, porque el cambio climático es una consecuencia de nuestras acciones. Entonces no podemos culpabilizar a la consecuencia de nuestras acciones. Tampoco me parece correcto echarle la culpa a las autoridades, la tengan o no, porque justamente la Constitución dice claramente que esto es responsabilidad de todos.
Y aunque la Constitución no lo dijera, es un problema ético y moral. También es responsabilidad de cada uno de nosotros. Si nosotros, por ejemplo, Franco, más allá de que era previsible que iban a faltar las lluvias, era previsible la retracción de los glaciares por el cambio climático, también podríamos haber racionalizado en estos últimos años el consumo de agua. Y si hubiéramos hecho eso, ahora tendríamos agua. Y el albedo planetario. Sí, son realmente espeluznantes prácticamente las imágenes. Tenemos aquí en archivo de lo que ha significado la represa, el desabastecimiento y la sequedad de la represa de Jampaturi en Cachaca. En Cachaca está funcionando prácticamente a un 5% de su capacidad, ¿no? Jampaturi no es la primera vez que tiene estos problemas. Ya en el 2008 sufrió un derrumbe. Fue muy difícil para EPSAS volver a poner en funcionamiento la represa. El gobierno central tuvo que intervenir, el presidente Evo Morales tuvo que invertir mucho dinero, pero aún así han pasado 8 años de 2008 a la fecha en que efectivamente también coincido en que no hay que culpabilizar, pero del 2008 el desastre que rompió la represa de Jampaturi a la fecha 2016, EPSAS parece que no ha tomado las precauciones necesarias, ¿no? Tú has hecho mucha investigación respecto al lago Poopó, que, bueno, es víctima de un desastre y de una crisis ecológica, ¿no? Esto, ¿cómo lo ves para observar ahora la posibilidad de mirar el largo plazo? Y efectivamente, si se están secando los lagos, si estamos viendo una crisis en los deshielos de nuestros nevados, etcétera, ¿qué debemos hacer desde el punto de vista de la vida cotidiana nuestra y también de las autoridades? Correcto, Franco. Sí, hemos hecho varios estudios en el lago Popó, inclusive, bueno, hemos traído algún material para mostrar cómo está el lago Popó ahorita mismo. Pero nuevamente, desde el punto de vista educativo, yo soy más partidario siempre de promover la autocrítica, porque la autocrítica es la base del perfeccionamiento de las personas y las sociedades. Es decir, una persona que no ve sus errores no puede corregirlos y por lo tanto va a ser siempre la misma persona. Y lo mismo ocurre con la sociedad. Si una sociedad no ve los errores que comete, no los asume, no los capitaliza, no los puede corregir tampoco. Entonces, aquí yo creo que tenemos que hacer una autorreflexión. Cuando pasó lo del Popó, no hubo ninguna marcha, ninguna manifestación. Es como que a nadie le importó porque justamente como hablábamos lo de la pila, mientras a mí no me afecte, no me importa. Es un poco la mala actitud que estamos tomando frente a esta problemática. Y no nos damos cuenta que lo que pasó en el lago Popó, precisamente ahí lo estamos viendo, el mapa, cómo se fue desecando el lago Popó, y vamos a ver las consecuencias, porque antes de que se secara el lago Popó, por ejemplo, el problema fue que las aguas ya estaban cargadas de contaminantes, metales pesados que vienen justamente de Guanuni, el río que sale de Guanuni y terminaba en el lago Popó, llevaba una carga enorme de metales pesados, de arsénico, que la propia gente del Popó ya lo estaba sufriendo. Ese tipo de agua era la que llegaba al lago Popó. Entonces la gente, los hermanos originarios alrededor del lago Popó, ya estaban sufriendo estas consecuencias. En algún momento alguien me dijo o llamó por teléfono al canal diciendo que la gente del Popó hervía el agua, que no debería haber problema. Bueno, ahí tenemos un problema conceptual. No importa cuánto hiervas el agua, no le vas a sacar jamás los metales pesados ni el arsénico. Lo único que vas a hacer es matar casi todas las bacterias, no todas, casi todas. Pero ese envenenamiento es preocupante. La mayor parte de los hermanos originarios del Popó actualmente sigue yéndose, migrando, justamente porque se le acabó la fuente de subsistencia.
Y lo que hemos perdido, que es lo que la sociedad todavía creo que no le alcanza, no llega a concientizarse, lo que hemos perdido aquí es una reserva importantísima de agua potable. Porque fíjate vos, Franco, este panorama de la sequía, si seguimos con esta mala educación, se va a repetir. Así es. Se va a repetir. Y no tenemos un plan B. Y el plan B podría consistir en las reservas acuíferas. El Popó ya lo perdimos y ahora estamos perdiendo también el lago Titicaca, porque lo estamos contaminando impunemente. Es decir, el Alto, por ejemplo, tira todos los residuos al río Seque, Seco, Hernani, inclusive los residuos del Matadero. Hay ríos, por ahí hay alguna foto. Bueno, esta es una foto del Popó hoy. Prácticamente desértico. Como se lo ve en la foto, tal cual. Ahí estamos viendo uno de los últimos pastores que, bueno, nos contaba justamente su sufrimiento, el sufrimiento de su familia por toda esta situación, lo desamparado que se siente esta gente y, bueno, que les parece realmente terrible la poca empatía que tiene el resto de Bolivia cuando ocurre algo como esta situación, ¿no? Esa es la voz de estas personas. Y lo que vemos ahí es cómo al secarse el Popó, los residuos con altos contenidos de óxidos, metales, etcétera. Entonces, estamos contaminando nuestro futuro. El agua del día de mañana, porque ahora prácticamente, Franco, ya no tenemos glaciares que alimenten las presas de donde vamos a tomar el agua potable y lamentablemente también estamos contaminando los reservorios de agua o los estamos haciendo desaparecer, como el caso del lago Popó. Así es. El lago Titicaca no podemos perderlo. Y sin embargo, impunemente seguimos tirando basura, contaminando, gente que lava la ropa en el lago Titicaca, peor, los taxistas que van y meten toda la trompa del auto adentro. La industria hotelera. La industria hotelera ha crecido, pero no hay correcto. ninguna posibilidad de que ellos también puedan contribuir al tratamiento de las aguas y, bueno, ayudar al gobierno municipal a que se pueda paliar toda esta contaminación. Yo estuve hace un mes Correcto. en el lago Titicaca. La playa del lago es realmente un desastre, prácticamente a 2 kilómetros. El olor, Sí. solamente de llegar a la playa, que antes era una hermosura, el olor a aguas hervidas, estancadas, hediondas, prácticamente es impresionante, pero es como si la gente no se diera cuenta, no sé qué pasa. Tenemos una nota importante con el doctor Garitano, un profesor investigador de la carrera de biología, que nos va a hacer también pensar sobre esta relación entre intervención negativa del ser humano que destruye el medio ambiente y las posibilidades de reconstruir o recuperarnos hacia el futuro. Veamos la nota con el doctor Garitano de la carrera de biología. Bueno, el calentamiento global es un fenómeno que tiene que ver con el incremento de la temperatura en el planeta. ¿A qué se debe esto? A que la acumulación de los gases de efecto invernadero, que se llaman principalmente el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y otros, pero lo más importante es el dióxido de carbono, generado por los incendios, por la tala indiscriminada de los bosques, particularmente el uso de los combustibles fósiles en los vehículos, etcétera. Todo eso ha generado un incremento muy alto en las últimas décadas del dióxido de carbono en la atmósfera, o predichos. Ahora, en Bolivia, estamos viviendo una época de sequía. ¿Por qué? Porque las lluvias, que normalmente tienen que empezar a ocurrir, como nosotros nos acordamos, desde noviembre y se extendían hasta febrero, casi sin parar, han empezado en octubre, han parado y ahora no está lloviendo. Entonces, este es un fenómeno del cambio climático. El despilfarro de agua es algo que los ciudadanos estamos haciendo en demasía. Lo hemos hecho en la ciudad de La Paz en demasía. Los fines de semana los vecinos están lavando los vehículos con la manguera, grandes volúmenes de agua echados a perder. También los vecinos diariamente salen a limpiar las aceras de sus casas o de los edificios, etcétera, pudiendo utilizar la escoba, prefieren utilizar el agua, que es más fácil. Baños de horas, el uso en
en el lavado, lo que sea, existe entonces una falta de conciencia en nuestra población de que el agua es un recurso finito, no es un recurso infinito. Y ante esa situación, las autoridades y los responsables en el manejo del agua no han previsto unas fuertes campañas de concientización a la población respecto al despilfarro de agua. Inclusive deberían haberse previsto acciones de control y fiscalización. A las personas que están despilfarrando el recurso agua debía haberse sancionado. Ahí tenemos otra explicación más sobre la gravedad del problema. ¿Cómo podemos cambiar la mentalidad? Muchas veces nos damos cuenta, pero las formas de actuar se mantienen. ¿Qué opinas tú de esta necesidad de profundizar en la reflexión, pero también en el cambio de actitud? Mira, mira, el tema pasa por lo siguiente. El ser humano nace amando la vida. Eso se llama biofilia, amor por la vida. Pero lamentablemente tenemos después una educación necrofílica. ¿En qué consiste la educación necrofílica? Nuestros niños, por ejemplo, se los educa en aula cerrada, aislados de la naturaleza. Entonces, ¿cuál es el problema? Mira, yo te cuento, hace unos años atrás hicimos unas encuestas con niños y les preguntábamos, por ejemplo, a los niños entre 6 y 8 años, ¿de dónde creen ustedes que sale la comida que consumen cotidianamente? El 100% nos respondió lo mismo, del mercado. Y después a estudiantes universitarios les preguntamos, ¿de dónde creen ustedes que sale el oxígeno que necesitan para respirar? Y nos contestaron del aire. Entonces, ¿qué nos dice esto? En primer lugar, esas personas el día de mañana, mientras tengan un mercado cerca, no van a asociar que la comida depende de los ecosistemas externos, de la madre naturaleza. Mientras no entiendan que el oxígeno no viene del aire, sino que lo producen los árboles y efectivamente después lo toman del aire, entonces nunca esas personas van a hacerse oído de la destrucción de los bosques amazónicos, por ejemplo. Muy poca gente sabe que cualquier ser humano necesita entre 25 y 30 árboles para respirar, por persona. Es decir, con ese solo justificativo nosotros deberíamos conservar la Amazonía, por ejemplo. Pero mientras la educación sea necrofílica, ¿y por qué digo necrofílica? Porque, por ejemplo, un niño, en la ciudad sobre todo, los papás lo llevan, por ejemplo, al mercado, y en el mercado, ¿qué ven? Una media res chorreando sangre, peces colgados del cuello, verdura que está muerta, ¿me comprende? O sea, toda la visión que tienen es que lo que está muerto es lo que sirve. Así es. Entonces terminan creyendo que lo correcto es matar, lo correcto es lo que está muerto y que no hay una dependencia con nuestra Pachamama, con la madre naturaleza. Entonces tenemos que cambiar de raíz la educación. Los maestros tienen que incluir a la naturaleza en la ecuación docente-estudiante, sacarlos, enseñarles cuál es el vínculo que tenemos, cómo dependemos de las plantas para respirar, cómo dependemos de la naturaleza para nuestra comida, para nuestra medicina, para absolutamente todo. Y solamente entendiendo la ecuación vamos a tener un cambio actitudinal. Así es. Tenemos otra nota sobre la situación actual de la represa de Jampaturi. Hemos visitado directamente esta represa y se ha constatado realmente un hecho insólito. Se ha quedado sin agua. Ahora las autoridades están llevando adelante una serie de medidas de emergencia para capturar el agua. Sin embargo, también la prensa ha revelado esta semana pasada que el 45% del agua se desperdicia por filtraciones a lo largo de un innumerable número de conexiones de agua que están mal hechas, que están perforadas, que han sido de alguna forma afectadas por una serie de construcciones y bueno, esto está realmente afectando también todo el desabastecimiento y una reacción en cadena, así como
Enrique nos mostraba que tenemos que tener una conciencia integral, como un sistema integrado de la madre tierra, de la madre naturaleza, los problemas que nosotros estamos generando en las ciudades, la falta de previsión, la reutilización de las aguas, etcétera, hace que también nosotros veamos los problemas totalmente desconectados, desarticulados, y por lo tanto no aprendemos y no sabemos cómo reaccionar frente a la crisis. Veamos ahora la nota sobre la represa de Hampaturi, que indudablemente ahora nos obliga a actuar de manera inmediata y esperemos con éxito para que nosotros podamos solucionar cuanto antes. Hay un número enorme de zonas, especialmente en el sur de la ciudad de La Paz, que se han quedado sin agua. Ya la molestia se está convirtiendo en pánico, es decir, pánico en el sentido de que ya su vida cotidiana ha sido tan fuertemente afectada que están totalmente preocupados de que esto pueda agravarse y profundizar, además de que podría llegar a otras zonas también de la ciudad de La Paz. Entonces, en este sentido es importante que nosotros aprendamos cabalmente la situación para reaprender una serie de conductas que favorezcan la protección del medio ambiente. Veamos ahora esta visita que nosotros hemos realizado a la represa de Hampaturi aquí en la ciudad de La Paz. En la mala educación, hoy palpando la realidad de la represa de Hampaturi. De la Facultad de Ciencias Naturales aquí en la Universidad Mayor de San Andrés y experto medioambientalista. ¿Cómo evalúas esta situación que acabamos de ver? Bueno, me parece que nuevamente ha habido una falta de planificación en todo esto, ¿no? O sea, el agua es un recurso con el cual no se puede jugar. Entonces, creo que no hacía falta llegar a esta situación. Tiene que haber un monitoreo permanente de las presas, el estado en el que están las presas y obviamente como resultado de esos controles tiene que haber un mantenimiento permanente y no llegar a una situación en la cual haya que reconocer que 45%, casi la mitad del agua se pierde por filtraciones y cosas por el estilo. ¿Cómo vamos a perder el 50%? Que vos me digas un 1%, pero el 50%. Así es. Me parece una barbaridad, una barbaridad. Eso realmente, tratándose de un derecho humano,
que la Constitución también lo plantea de esa manera, no podemos permitir que pase algo así. No hace falta llegar a una crisis como esta para que esto realmente ocurra, ¿no? Así es. Bueno, esta información ha circulado en los medios de comunicación. La posibilidad de reutilizar el agua, las conexiones en los edificios, en las casas, no están de alguna forma diseñadas para que utilicemos el agua de la lavadora eléctrica en el baño, o podamos reutilizar el agua del lavamanos, de la cocina, en otras necesidades. Tenemos realmente que hacer un remesón completo a no solo la estructura arquitectónica, sino también sanitaria de donde vivimos. Correcto. Tampoco es tan complicado, porque yo te comento que en mi casa, con mi esposa, la doctora Contreras, hemos hecho casero, en forma casero, por ejemplo, que el lavarropa, por ejemplo, cargue la mochila del baño y lo que sobra de eso vaya a la bañera. Y de la bañera con balde uno puede baldear el inodoro, por ejemplo. Así es. Entonces, tampoco es algo tan complicado. Yo soy muy de la idea de que muchas veces cuando uno quiere encuentra el camino, y cuando uno no quiere hacer las cosas encuentra la excusa apropiada, ¿no es cierto? Así es. Entonces muchas veces se trata de darse maña con todo esto. Pero también lo que tú comentabas, el tema de las estructuras de los edificios, tenemos edificios muy antiguos que todavía tienen cañería de plomo, y eso tampoco es bueno para la salud. Y eso en algún momento también hay que reestructurar y cambiarlo. Es decir, yo creo que tratándose de un tema vital como el agua, porque no hay ningún ser humano que pueda prescindir del líquido elemento, deberíamos tomarnos esto con más seriedad. Pero nuevamente, no deslindando 100% de responsabilidad a la autoridad de turno, sino también con un poco de autocrítica, asumir como ciudadanos qué cuota de responsabilidad tiene cada uno, ¿no es cierto? Así es. Agradecemos una vez más a Enrique Richard, experto medioambientalista y profesor de la Universidad Mayor de San Andrés, por haber compartido estos sus conocimientos. Y reiteramos, la solución está en nuestras manos, está en tus manos. Preservemos, amemos el agua, amemos la madre naturaleza y reconciliémonos con ella para sobrevivir. Muchas gracias y nos vamos a una pausa.